Nuevamente les saluda Miguel Fernández Montilla Cervera. Bienvenidos a esta sección Yucatán, Espacio Yucatán, Historia y Costumbres, colaborando para tu mundo. Hoy les voy a hablar de un tema por demás interesante. Para mí siempre todos los temas son interesantes, pero por eso los escojo para ustedes. Espero que sea de su agrado. Hoy vamos a hablar de la influencia cubana en Yucatán, que es me basé para hacer esta cápsula en un artículo que escribí en una colaboración para un medio informativo digital. Y pues básicamente quien visita Yucatán se encuentra con otra forma de ser distinta a lo que es el resto del país. Yucateco tiene una identidad por su aislamiento geográfico, es una península habitada al sur por bosques y pantanos y tenía más cercanía y un más fácil acceso por barco que por tierra, y tenía cerca a las islas del Caribe, especialmente Cuba, que de hecho es el Yucatán, la parte de la tierra continental más cercana a la isla. Y pues vaya, si bien la identidad de yucateco es el sincretismo entre el español y el maya yucateco, pero recibió durante toda su historia mucha influencia del Caribe, especialmente de Cuba, desde la época prehispánica. Y a través de toda su historia, Cuba fue la puerta de entrada de la corona española al Nuevo Mundo, y la cercanía de Yucatán, pues siempre hubo una relación, ¿no? Y posteriores migraciones que hubo, que ahorita vamos a analizar, le dieron parte de la identidad de lo que es el yucateco. De hecho, hay un famoso chef norteamericano, ¿no? Rick Bayless, que tiene un programa que se llama Mexico One Plate at a Time, o sea, México un plato a la vez, que su temporada 11 se la dedica a la gastronomía de la península de Yucatán. Y de hecho, si uno entra a su página, ve que esa se llama Viaja a través de un México diferente a la península de Yucatán. O sea, el mismo chef norteamericano encuentra en la gastronomía yucateca elementos únicos y diferentes al resto de la gastronomía del país. Bueno, esta relación de Yucatán, y Cuba, además de que Yucatán fue una capitanía general, es decir, esa es otra cuestión que tenía un poco aparte a Yucatán del resto de la Nueva España, es decir, que el capitán general y gobernador los fungigan la misma persona, eran nombrados directamente por la corona de España, y para algunas cuestiones meramente judiciales dependía del virreinato de la Nueva España o de Guatemala en algunas ocasiones, de la Real Audiencia de Guatemala. Inclusive esta relación entre Yucatán y Cuba, al respecto, el poeta Salvador Díaz Mirón expresó que son como dos manos que estuvieron juntas y quisieran estrecharse nuevamente. De hecho, el doctor Eduardo Ursáez Rodríguez, que es quien sus obras le sirvieron de principal fuente para hacer el análisis del presente artículo, la redacción de la presente cápsula, menciona que Yucatán es una Antilla más que por capricho de la geología se quedó adherida al continente. Las similitudes de Yucatán con las demás islas de las Antillas, Cuba, que es la mayor, en este caso, por ejemplo, es enorme en cuanto a la arquitectura, costumbres, clima, todo. Luego de cuando Yucatán se separa después de la independencia de México, Yucatán se adhiere por cuestiones políticas a lo que es la nueva nación México. Yucatán inclusive
logra su independencia aparte de México y se une y establece una de las condiciones es que sea un gobierno federalista, un gobierno federal. Cuando Santana toma el poder por primera vez se declara por centralismo y hay una serie de revueltas que terminan en la separación de Yucatán en 3 ocasiones, la primera en 1840 y hay en 2 ocasiones más y termina hasta 1848 cuando estalla la guerra de castas. De hecho, en esa época, que prácticamente después de que los mayas rebeldes se levantan en armas y van avanzando hacia la ciudad de Mérida, prácticamente ya la iban a tomar por cuestiones que tenían que sembrar sus tierras para alimentar a sus familias, deciden retirarse y es cuando llega al puerto de Cizal una ayuda, si bien del gobierno español en Cuba, los yucatecos siempre tuvieron en cuenta que esa ayuda la recibieron de los cubanos. Recibieron una ayuda de 2.000 cargamentos de fusiles útiles con sus bayonetas, 200 sables de caballería, 2 obuses de 12 libras de montaña y 200 quintales de pólvora. Y eso lo tuvieron muy en cuenta los yucatecos posteriormente, cuando después vienen las migraciones cubanas que vamos a hablar a continuación. Bueno, independientemente, como habíamos comentado, el cambio entre Cuba, la isla de Cuba y la península de Yucatán, que se dieron desde la época prehispánica, los mayas comerciaban con los nativos de Cuba y posteriormente en la colonia se siguió dando. De hecho, todas las conquistas, vamos a decir que todos los conquistadores que vinieron para esta parte tanto de México como de la península, pues salían de Cuba y después por la cercanía y se hicieron dando los intercambios. Es una serie de migraciones que se dan en la segunda mitad del siglo XIX, las que pues de cierta forma van a afianzar o definir parte de lo que es el yucateco, quizás de forma imperceptible por cuestiones que ahorita vamos a analizar, pero se dio. El primer intento de independencia en Cuba se da con el famoso Grito de Yara, iniciado por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868. Se da inicio a uno que se conoció la Guerra de 10 años, o el primer intento de independencia de Cuba. Y obviamente el Imperio Español empezó a reprimir violentamente a esta rebelión. Y entre los que estaban pues a favor del gobierno español había unos famosos voluntarios cubanos, que era una fuerza, podemos llamar, de paramilitares, pues ver más o menos ahorita un parámetro similar actualmente, que eran conocidos por su crueldad y su salvajismo. En esa primera época, obviamente son muchos los exiliados o las personas que al ver amenazadas sus vidas, su libertad, sus propiedades, pues se quedaron allá, pudieron traer lo que pudieron, emigraron a varias partes del mundo, de América, Estados Unidos, Veracruz, ¿no? Pero muchos vinieron a Yucatán por la cercanía, quizás porque no tenían recursos para llegar más lejos, también por la similitud de las culturas. Y una vez que llegaron acá, llegó vamos a decir que los primeros inmigrantes cubanos que llegaron a Yucatán llegaron al puerto de Cizal el 12 de marzo de 1868. Algunos siguieron para Campeche, otros se fueron para Mérida, pero inmediatamente se integraron a la sociedad. El gobierno y el pueblo yucateco, acordándose de aquella ayuda que recibieron durante la guerra de castas, en armamento, de fusiles, fusiles y pertrechos y demás,
pues rápidamente acogieron a estos cubanos que habían llegado. El gobierno emitió un decreto que el convento de las monjas concepcionistas, que en ese momento ya habían sido expulsadas en la época de unos años antes, en la época precisamente de Cepeda Peraza y de la Reforma y demás, son expulsadas del convento las monjas. Allá hospedan a estos primeros inmigrantes, de los cuales venían un montón de personas, desde los más cultos y de posición social alta hasta artesanos, cocineros, campesinos, maestros, poetas, pedagogos, músicos, profesionistas, de todo tipo llegaron, ¿verdad? Y estas personas obviamente no iban a vivir eternamente en la caridad pública. Pronto cada uno en sus especialidades se ocuparon y llegaron a integrarse a los yucatecos, y empezaron a desarrollarse y aportar con su trabajo el desarrollo de la provincia. La segunda migración, que es el periodo entre 1878 y 1875, se da pues precisamente por varias razones. Una, ya habían algunos cubanos afincados acá. Otra, por oportunidades de trabajo que salieron, mucho financiero, mucho banquero, mucho contador. Muchas personas viajan en esa época, periodistas, o sea, en esa época, intervalo de paz hasta la segundo intento de independencia de Cuba, viajan también y se integran a Yucatán. Fueron pocos realmente los que después de que pues, se asentaron las aguas, regresaron a Cuba. Muchos de ellos se quedaron en Yucatán y formaron familias que hoy son yucatecas. Ahorita lo vamos a ver. La tercera migración importante se da durante la Segunda Guerra de Independencia cubana. Esta se da con el famoso grito de Baile el 24 de febrero de 1895, cuando 35 comunidades simultáneamente se levantan en armas, y obviamente sí, otra vez la persecución política y demás causa una nueva emigración a Yucatán. Mientras tanto, los que ya vivían acá, si bien estaban lejos de su patria, nunca perdieron contacto ni con otras organizaciones cubanas y clubes y grupos masónicos y etcétera que se formaron, no solo acá en Yucatán, sino en otras partes de México y inclusive del extranjero, y siempre estuvieron al tanto de las noticias y de la situación política en la isla. Ellos, cuando estalla este segundo intento, aportan con cada uno desde su trinchera. Desde que la ayuda económica, reuniendo recursos, como escribiendo artículos, enviando toda la ayuda posible, armas, dinero, lo que sea que pudieran ayudar a los cubanos desde el extranjero, a los hermanos que estaban luchando la independencia en Cuba. Movimiento de independencia termina cuando termina la guerra de España contra Estados Unidos. Durante esta lucha, el 25 de abril de 1898 estalla la guerra desde España contra Cuba, un barco que explota frente a La Habana, un barco militar. De allá fue el pretexto que se agarraron los norteamericanos, invaden, y esta guerra finaliza el 12 de agosto de 1898. Con el final de esta guerra también se da por finalizada la guerra de independencia cubana, porque de esta guerra derivan los tratados de París, que se firman el 10 de diciembre de 1898. Y entre los artículos que conforman este tratado de París se encuentra de que España se compromete a renunciar a sus intereses sobre Cuba,
y además le cede a Estados Unidos Filipinas, Guam y Puerto Rico. Y dentro del articulado que tenía estos tratados de París estaba también que Estados Unidos iba a estar ocupando Cuba hasta que se estabilizara y ya se pudiera regir por sí sola, y esto ocurrió hasta el 28 de febrero de 1902. Por mencionar algunos cubanos que emigraron a Yucatán, podríamos, el doctor Ursáiz en su obra de migración cubana a Yucatán nos da una extensa lista, que además él dice, estoy por mencionar algunos, pero pues aquí sería interminable el programa si nos ponemos a mencionar a todos, así que voy a mencionar algunos, por lo menos los que consideré pues interesantes o importantes, o si alguno consideran ustedes que falte, pues aprecio en un momento dado sus comentarios, que también son bienvenidos, ¿no? Entre los que llegaron estaba don Ramón Gasque y su hijo Ramón Gasque y Nava, ambos músicos, el segundo además con una preciosa voz de tenor, Alfredo Torruella, poeta, José Antonio de la Peña y Pérez, por cierto antepasado mío, porque su hija doña Gertrudis de la Peña y Amido se casó, era mi tatarabuela, se casó con mi tatarabuelo Antonio Cisneros Cámara, que además era, si bien era yucateco, era simpatizante del movimiento independentista cubano, Antonio y Rodolfo Menéndez de la Peña, hermanos, ellos, y sobrinos del anterior nombrado, ambos fueron pedagogos. De hecho, hay una escuela con el nombre de Rodolfo, que también se dedicó al periodismo. Y en el caso de don Antonio, él fue padre de don Carlos R. Menéndez, que es tronco de una conocida familia de periodistas, sobre todo de medios impresos aquí en Yucatán. Está también Carlos Varona, que fue financiero, Emilio y Agustín Márquez, hermanos y banqueros los dos, Mario Loret de Mola, que fue periodista y fue tronco de una familia hoy yucateca, en la cual figuran empresarios, comerciantes, políticos, periodistas. De hecho, él fue el abuelo de quien fuera gobernador del estado, don Carlos Loret de Mola y Mediz, que fue gobernador de Yucatán entre 1970 y 1976. Y su tataranieto es el reportero Carlos Loret de Mola Álvarez, que es conocido pues, a nivel nacional ampliamente. Está don Fernando Ursáiz y Arritola, padre de don Eduardo Ursáiz Rodríguez, que fue el primero fue financiero, contador y poeta. Don Eduardo fue el que hace las obras en las que me he basado. De hecho, la labor que hizo don Eduardo Ursáiz en Yucatán es tema para otro programa que espero prepararles pronto. Don Eduardo fue médico, obstetra, psiquiatra, pedagogo, escritor, dibujante, y se destacó en todas las ramas que él manejaba. Está su hermano don Fernando Ursáiz y Rodríguez, que fue financiero, su hermano. Don Menario Marín Cordomín, comerciante y banquero, igual antepasado de un servidor, que me cuenta mi madre que él fue el primero que creó un equipo de béisbol aquí en Yucatán, en Progreso. ¿En dónde está la influencia cubana? A lo mejor aquí nos dice don Eduardo que hay varias etapas, ¿no? Primero está el lenguaje. Si bien el lenguaje, lejos de que la forma de hablar cubano nos afectara, sino que la dura prosodia regional fue al revés, fue adoptada por los cubanos. No hay, si acaso, la palabra guagua que se usaba hasta hace relativamente algunos años para designar los camiones de transporte público, sería alguna de las reminiscencias del lenguaje, no afectó tanto a nuestra forma de hablar.
cuenta don Eduardo que la mayoría de los inmigrantes eran criollos, por decirle de alguna forma, y por cuestión étnica se mezclaron prácticamente imperceptiblemente con los yucatecos. Fueron pocos los afrodescendientes que llegaron algunos, un número importante, pero la mayoría fue de criollos. La música, si bien la famosa trova yucateca tiene influencia tanto del bambuco colombiano, pero también tiene una gran influencia del bolero y de la guaracha cubana. Sus principales primeros exponentes son Silero Vaquero, Chancil, Guti Cárdenas, Ricardo Palmeiro, por mencionar algunos. El deporte, es indiscutible la afición del yucateco hacia el deporte, hacia el béisbol, que este deporte lo introdujeron los cubanos, también tanto en Yucatán como en Veracruz, esa afición que hay actualmente. De hecho, el primer equipo que se funda de béisbol lo funda don Francisco Ursáez Rodríguez, precisamente uno de los cubanos emigrados, se llamó el Club Mérida. Y durante la historia del béisbol en Yucatán, los equipos yucatecos se han visto reforzados por peloteros cubanos. Si bien hoy en día el fútbol soccer pues, compite al gusto de los yucatecos, en el interior del estado aún hay mucha afición hacia el béisbol. El teatro. Nos comenta el doctor Ursáez que el teatro regional tiene sus orígenes en los bufos cubanos. El bufo es un género de sátira social y política, combinando además la cuestión musical, que si bien su origen es español, en Cuba lo desarrollaron, tomó sus características propias, y la influencia pasó a Yucatán con las representaciones de los Saras y de Arquímedes Pous, que hicieron temporadas en Mérida, y de allá nace lo que conocemos actualmente como el teatro regional, donde pues obviamente la familia Herrera fue el principal representante de ese género. El café, la costumbre de tomar café entre horas, y de los cafés que se forman, las tertulias, para pues, hablar de política principalmente, de cuestiones sociales, de interés, alrededor de las mesas del café, tradición que hasta la fecha persiste. Esa fue una costumbre también introducida por los cubanos, y de hecho lo menciona don Eduardo Ursáez, que en su momento se tomaba tan buen café en la ciudad de Mérida como en La Habana. La gastronomía, obviamente, pues hay una influencia muy importante. Podemos mencionar, por ejemplo, el lechón al horno, el primo hermano o el hermano inseparable de la cochinita, pues de origen cubano. Todas estas guisos, obviamente, con algunas adaptaciones a los gustos e ingredientes regionales. Está el bistec de cazuela, el bistec con papas, ese que se come muy común también. Cuenta mi tío don Armando Casares, que por la costumbre de comer, de acompañar las comidas, todos los guisos regionales de algunas familias, no todas, con arroz es de influencia cubana. Por ejemplo, frijol con puerco, hay quienes lo comen con arroz negro, arroz blanco o sin arroz, o forma más tradicional sin arroz. Ya por último, por mencionar una de las anécdotas que menciona el doctor Ursáez en otra obra, en Reconstrucción de Hechos, hay numerosas donde menciona a los cubanos y su participación en Yucatán, pero me gustaría comentarles una en la que dice que el primer yucateco, entre comillas, así lo pone, que vendió cochinita en la Ciudad de México fue un cubano, un afrodescendiente de apellido Pedroso, que fue el primero que vendió tacos de cochinita y panuchos en la Ciudad de México. Bueno, ya con esto terminamos el tema del día de hoy. Espero que les guste. Cualquier consulta, voy a subir igual mi artículo para ahondar más en el tema, y nos vemos a la próxima. Gracias.